Vamos a empezar con la lección número 20 en nuestra introducción al Pentateuco. Ya vamos bien avanzados y hoy comenzamos con un nuevo libro, que es el libro de Números. Este libro de Números realmente es el cuarto en la secuencia de los 5 libros que tenemos en el Pentateuco. El título que tiene viene de la traducción de la Septuaginta, número y tiene que ver con el tema que en el libro hay en 2 ocasiones un censo, uno al inicio y otro en el capítulo 26. El título en hebreo es Bemidbar, lo cual quiere decir en el desierto, y yo personalmente creo que el título en hebreo recoge mejor lo que es el sentir general de este libro, porque nos habla de la travesía del desierto. Es el libro que engloba más espacio de tiempo de los 5 libros del Pentateuco. Son prácticamente 39 de los 40 años que duró el Éxodo. Y nos cuenta prácticamente la salida del pueblo desde el monte de Sinaí hasta llegar ya a las fronteras del país prometido. Abarca un lapso de casi 39 años, como dije, y forma de esa manera el eslabón histórico entre los libros de Éxodo y el libro de Josué, que es el libro que sigue al Pentateuco. Vamos a hablar un poco del carácter del libro. Números, este libro es realmente una mezcla de 3 diferentes tipos de contenido. Por un lado, tenemos un contenido marcadamente histórico de la peregrinación de Israel en el desierto. Luego tenemos leyes para Israel, leyes de carácter permanente, se añaden aquí algunos más. Y luego hay también reglas transitorias que eran solamente vinculantes e importantes para los israelitas mientras que duraba la transición por el desierto. Esa historia y las leyes van mezcladas por partes aproximadamente iguales en cuanto a su extensión. Las exigencias de la situación concreta daban también origen a una serie de regulaciones o de leyes nuevas, y esto es lo que tenemos en el libro de Números. Se considera que Números está enfocado en los aspectos de servicio, particularmente, y de conducta. Podemos decir que en Éxodo vemos a un Israel redimido. En Levítico, a un Israel adorando al Señor. Y ahora en Números vemos a Israel sirviendo. En otro sentido, vemos la enseñanza de Dios en los libros de Éxodo y Levítico, y en Números vemos cómo Israel está aprendiendo estos principios divinos, y como veremos, no siempre con éxito. Lo que nos lleva al siguiente punto, porque nos damos cuenta de una cosa. Si este libro nos enseña algo, entonces es el fracaso de Israel. Un fracaso casi continuado. Números es uno de los libros que más nos demuestra la debilidad humana de ese pueblo que Dios había escogido. Y en ese sentido se convierte
el libro de Números realmente en uno de los más dramáticos, para no decir tristes, del Nuevo Testamento. Pablo, por cierto, nos dice en 1 de Corintios capítulo 10 que esas cosas fueron escritos para que nosotros aprendiésemos de ellos. Entonces aquí tenemos una muestra cómo los israelitas fracasaron en cumplir los principios que Dios les había enseñado una y otra vez. Llegaron finalmente a la frontera del país prometido, pero aún así nos damos cuenta que les quedaba muy adentro en su forma de comportarse ese espíritu de esclavitud y también hasta cierto punto de cobardía. No están aún en condiciones de luchar bien con la ayuda del Señor. Entonces perdieron la poca fe que habían tenido y leemos una y otra vez en este libro que les quedan las ganas de simplemente volver a Egipto. Y desde allí, bueno, comienzan esos viajes, estos recorridos durante el desierto que iban finalmente a durar 39 años o 38 según se quiere contar. Sin embargo, Números solo relata detalladamente la historia del primer año y del último año, pues en los años intermedios de apostasía, obviamente no aconteció nada de un valor que el Espíritu Santo lo tuviese por bien de dejarlo registrado. Es una historia trágica realmente de falta de fe, de quejas, de murmuraciones constantes, de deslealtad, de rebelión. Y como consecuencia, toda la generación, con la excepción de dos personajes, que son Caleb y Josué, toda la generación que había salido de Egipto y que había presenciado las maravillas y los milagros que Dios había hecho, pereció allí en el desierto. No podían entrar en el país prometido. Y esto realmente nos relata una cosa que muchas veces no se toma en cuenta lo suficientemente. Es la muerte que acompaña a Israel continuamente. Porque para que muriesen ese número de personas, estamos hablando de 2,5 hasta 3 millones, eran necesarios entierros diarios, y no solamente uno, sino varios. Y esto no nos extraña que finalmente Moisés llega a la conclusión en su famoso Salmo 90, que nuestra vida realmente es como un viento, es muy pasajero, y que la vida nuestra aquí en la tierra pues mucho no dura. Bien, en cambio Dios levantó una nueva generación de israelitas instruidas en las leyes divinas y preparados para la conquista de Canaán. La vida salvaje y incierta hasta cierto punto del viaje por el desierto desarrolló en ellos una personalidad distinta de la del hombre esclavo, de aquellos que salieron de Egipto. Se acostumbraron a la dureza, a soportar la escasez de comida, y eso que Dios les estaba proveyendo, el maná, en cantidades suficientes. También de vez en cuando había problemas de agua, y también al peligro continuo de un ataque repentino de pueblos ahí en el desierto, como por ejemplo los amalecitas. Ahora, al terminar el libro, los israelitas habían llegado a la ribera del Jordán
y estaban preparados ya para tomar la posesión de ese país que Dios les había prometido, que era Canaán. Bien, entonces podemos decir el tema en términos generales de ese libro, el libro de Números, es el tema de la infidelidad del pueblo y, a pesar de la infidelidad del pueblo, la fidelidad de Dios. Si miramos la forma como el libro se distribuye, nos damos cuenta que es muy fácil hacer un bosquejo. En el pasaje que vamos a considerar hoy, que son los primeros 10 capítulos, vemos los preparativos para viajar a Canaán. Y luego, del capítulo 10 al capítulo 12-16, se nos relata el viaje del monte de Sinaí hasta Cades Barnea. Luego hay 3 capítulos, el capítulo 13 al 15, donde se nos relata con exactitud y con detalle el fracaso del pueblo por su incredulidad en Cades Barnea. Luego hay 4 capítulos, del 16 al 19, donde tenemos una lucha, bueno, de cierta manera está relacionado con ese capítulo anterior, donde hay una lucha donde surge la pregunta: ¿y quién tiene la autoridad? El quinto pasaje, o la quinta parte, o la parte número 5 de este libro de Números, ya nos habla de la experiencia del viaje hacia Moab. Estos son los capítulos 20 a 25, es donde entra el falso profeta Balaam, alquilado por el rey Balac para maldecir al pueblo. De eso vamos a hablar en su momento. Y finalmente, los últimos 11 capítulos, del 26 al 36, nos hablan de los preparativos para entrar en Canaán. Bien, podemos decir en términos generales, como resumen de la enseñanza de este libro, podríamos decir, aprendemos algo en cómo Dios trata a su pueblo. Por ejemplo, Yahvé había hecho un pacto con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos, guardándolos, guiándolos, cuidándolos y protegiéndolos. A pesar de las quejas y de su falta de fe continuas, Dios sigue siendo fiel. Y Él, a pesar de la ingratitud del pueblo, provee lo que ellos necesitan. El Señor, en su misericordia, les proporciona un flujo continuo de bendiciones, y esto es realmente algo que nos puede sorprender. Aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Es el principio que rige en todo el Antiguo Testamento, y esa palabra, como ustedes saben, viene del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo. En otras palabras, nos habla de la fidelidad de Dios. Otra cosa que aprendemos del libro, la segunda cosa, es que como Dios utiliza las experiencias del desierto para discipular a su pueblo y para desarrollar su carácter en medio de los desafíos que el desierto presenta. A pesar de todos los beneficios que Yahvé daba a su pueblo, ellos se encuentran envueltos continuamente en una crisis tras otra, porque no se querían sujetar a una vida gozosa y obediente a la voluntad de Dios. Entonces Dios los tenía que disciplinar con el propósito de librarles de ese espíritu insensato de rebelión y de orgullo. Era la disciplina como la ejerce un padre o una madre amorosa con sus hijos.
Una tercera cosa podemos aprender, así en términos generales del libro de Números, y es que Dios demuestra que nada podía frustrar sus propósitos ni anular el pacto que él en su momento había hecho con los patriarcas. Ni la infidelidad de Israel, ni los ataques de las naciones hostiles, ni las estratagemas de un profeta asalariado pudieron impedir la realización del plan de Dios. Dios hizo todo lo posible para que finalmente Israel entraría en la tierra prometida. Y una cuarta cosa podemos aprender de este libro. Para el creyente, el libro de Números, pues tiene un gran significado. Al igual que los israelitas, el creyente ha salido de Egipto, para decirlo así, de la tierra de servidumbre y de opresión, ha vuelto a encontrarse con su Dios por la regeneración por el Espíritu Santo y el sacrificio del Cordero en la cruz. Y se adelanta ahora para cumplir las promesas de Dios. Pero esa iglesia, ese pueblo de Dios, tiene que pasar por el desierto de este mundo antes de entrar en la tierra prometida. En ese sentido, Pablo escribe que esas cosas fueron escritas para que nosotros aprendiésemos de ellas. Y podemos aprender, de hecho, mucho estudiando los fracasos de los israelitas y la bondad de Dios hacia ellos, tal y como nos fue narrado en el libro de Números. Nos damos cuenta también que Moisés escribe las cosas que salen en este libro con mucho cuidado, con mucho detalle, y nos facilita de esa manera un relato fiel y fidedigno de las cosas que ocurrieron. Ahora empezamos a mirar estos capítulos con un poco más de cuidado. Primeramente nos quedamos con los capítulos 1 al 4, donde efectivamente hablamos del censo y de la organización de Israel para seguir el camino. Quiere decir que Israel había pasado casi un año entero en el monte de Sinaí, había recibido la ley, las instrucciones divinas, se había construido el tabernáculo según el modelo, como ya expliqué en su momento, que Dios había mostrado a Moisés en el monte de Sinaí, y ahora estaban preparados para marcharse hacia la tierra prometida. Entonces, los primeros 4 capítulos nos hablan del censo y de la organización de Israel para ponerse en marcha. Capítulo 1 nos habla del censo de las tribus. Los problemas que acarrea el viaje en una numerosísima multitud, como lo tenemos descrito en el libro, a través del desierto, son más grandes que ninguno de nosotros se puede imaginar. Era preciso organizar bien a las tribus y establecer la ley y el orden tanto en el campamento como en la marcha. Nos damos cuenta que en ese sentido hacía mucha falta un personaje como Moisés. Moisés, que había recibido también enseñanzas en administración mientras que él estaba aún en la tierra de Egipto en estos primeros 40 años. Él era una persona muy preparada para llevar a cabo esto y tenía ayuda. Hemos visto en el capítulo 18 de Éxodo como Moisés, por el consejo de Jetro, su suegro, como Moisés recibió
unas ayudas para organizarse mejor y no tenía que llevar la responsabilidad hasta para el último detalle. El primer paso para organizar a Israel era tomar un censo. Bueno, nos preguntamos si por qué se realizó este censo. Los israelitas iban a conquistar a Canaán, entonces era necesario alistarlos y organizarlos para la guerra. El servicio militar en ese sentido en Israel era obligatorio, prácticamente sin excepciones, desde los 20 años hasta los 60. Por lo tanto, el censo que tenemos aquí no es un censo total de hombres, mujeres, ancianos, niños. No, es un censo que solamente tiene que ver con el personal que estaba capaz de llevar armas, lo cual quiere decir que cada israelita entre los 20 y los 60 años. No hay que olvidar que estaban en campaña militar. Entonces, el censo de las 12 tribus nos da la cifra exacta de 603.550 israelitas capaces de llevar armas. Una vez más, esto no incluye ni a mujeres, ni a niños, ni a mayores de 60 años, y tampoco a los levitas, que ellos sí que estaban librados del servicio militar. Por sus funciones sagradas en el santuario, los levitas no tenían que participar en estos actos de guerra. No se los contaba a partir de los 20 años de edad, sino de un mes para arriba. Y el segundo censo, hecho al terminar el peregrinaje en el desierto, nos da una cifra un poco menor que la del primer censo. Si comparamos el libro de Números, capítulo 26, versículo 51, con lo que tenemos en el primer censo, nos damos cuenta que los rigores y los desafíos del viaje en el desierto y la disciplina divina impedían a Israel seguir creciendo numéricamente como habían crecido en Egipto. Y esto sí que es un punto que nos llama la atención. Luego, también en el capítulo 2 aprendemos de la disposición de las tribus en el campamento. El Señor mandó organizar a Israel en 4 campamentos con 3 tribus por cada campamento, por cada sección, si queremos. Los 4 campamentos estaban organizados en escuadra rectangular con el tabernáculo en el medio y los levitas alrededor de este. Moisés y los sacerdotes se ubicaban ante la puerta del atrio del tabernáculo. Al este se encontraban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Hacia el sur encontramos las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Al oeste están Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte se encuentran Dan, Aser y Naftalí. Las tribus de Judá, Rubén y Efraín y Dan eran las tribus líderes. Cada uno encabezaba su grupo de tribus y llevaban sus estandartes, sus banderas correspondientes. Ahora, según la tradición judía, esto no figura en la Biblia, pero los judíos nos lo cuentan, la bandera de Judá tenía la figura de un león. La de Rubén, una cabeza humana. La de Efraín, un buey. Y la de Dan, un águila. Y pues de esa manera los tribus
eh, ordenaron alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro. Ahora, cuando se levantaba el campamento finalmente, se cambiaba también la ubicación de las tribus. Esto lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 10, versículos 11 al 28. Judá y las tribus del este encabezaban la marcha y las del norte formarían la retaguardia, como fácilmente podemos desprender del texto. Ahora es interesante que la posición prominente de Judá ante la puerta del tabernáculo en el campamento y a la cabeza de la nación, cuando estaba puesto en marcha, se debía en parte a la superioridad numérica sobre las otras tribus. Sin embargo, puede ser también que la ubicación de honor se daba al hecho de que Judá ha sido designado fuera de ninguna duda, según la profecía de Génesis 49:10, como casa real y como aquella tribu que iba a dar finalmente nacimiento al Mesías. La organización de Israel era una organización militar. Cada tribu tenía su posición en el campamento, tenía su líder, su capitán, y la nación entera estaba organizada como un ejército bajo la dirección del Señor, que era el jefe supremo y tenía su tienda, para decirlo así, en medio del pueblo. Él dirigía los movimientos por medio de la nube. Eso lo podemos ver en el capítulo 9, los versículos 15 al 23. Los levitas que acompañaban inmediatamente en torno del santuario eran la guardia de honor y de servicio, podemos decirlo así. Entonces, realmente sería muy interesante disponer de un vídeo grabado para poder ver cómo esto se puso en marcha. Debe de haber sido una ceremonia impresionante, pero obviamente en aquel tiempo, pues estas posibilidades técnicas no existieron. Ahora, también es importante hacer una pequeña aplicación, sobre todo tomando en cuenta que Pablo nos insta a hacerlo, cuando él dice que esas cosas han sido escritas para que nosotros aprendiésemos de ellas. La iglesia, el pueblo de Dios, también tiene que guerrear contra las fuerzas de maldad y tomar posesión de la tierra prometida, aunque sus armas no son militares, no son físicas, no son carnales. También a la iglesia hay que decirle una y otra vez que Dios va a pelear por ella. Y es importante también como iglesia sentarnos y calcular el coste de la lucha y de nuestros recursos antes de emprender un proyecto, como el Señor nos insta en Lucas capítulo 14, 25 al 33. También aprendemos que es muy importante organizar bien nuestras actividades, las diversas actividades que hay en una iglesia. Vemos que en el Antiguo Testamento no se dejó nada a la casualidad, que de todo modo no existe, pero se organizó bien hasta el último detalle. Y eso también obviamente tiene su implicación para la vida del creyente individual. Tenemos que llevar una vida disciplinada, obediente y siempre bajo el mando del Señor. No es difícil sacar estas lecciones de este libro de Números. Bueno, hablamos ahora de los capítulos 3 y 4 y particularmente de los levitas. Puesto que Dios
había redimido a los primogénitos de las familias de Israel en la Pascua en Egipto. Todos los primogénitos le pertenecían a él. Pero, como se ha dicho, Yahvé tomó a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos, y los levitas de esa manera se encargan del cuidado del tabernáculo, del ministerio de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, y también de aspectos externos, limpieza, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de esto. El tabernáculo había que montar, había que desmontarlo. Y los sacerdotes se ocupan del ministerio que tiene que ver con el culto propiamente dicho. Según Génesis 46:11, Leví había tenido 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Los descendientes de los 3 hijos formaban 3 divisiones, y cada división tenía un cargo especial en relación con el cuidado del tabernáculo, cuando el pueblo estaba cambiando de lugar en el campamento, y además tenían que formar la guardia cuando estaban en un lugar fijo. En ese caso quedaban los gersonitas al oeste y los coatitas al sur, y las familias de Merari al norte. Los gersonitas tenían a su cargo el cuidado de las cubiertas del tabernáculo. Esto nos enseña el versículo 3, 25 al 26. Y de esa manera pues estaba muy bien repartido esa tarea en el tabernáculo. Transportaban sus cueros, pieles y telas en 2 carretas tiradas por 4 bueyes. El capítulo 7 nos habla de esto. Los coatitas tenían a su cargo los muebles del tabernáculo, los cuales eran transportados en 4 carretas tirado por 8 bueyes. Esto lo tenemos en el capítulo 7, versículo 8. Los meraritas cuidaban las tablas de la armazón, capítulo 3, versículo 36 y 37, la que se llevaba a hombro utilizando varilla para esto. Cuando estaba por levantarse el campamento, los sacerdotes envolvían las partes del tabernáculo cubriéndolas con telas y cueros. Todo esto indudablemente nos demuestra la profunda reverencia con la cual se manejaban las cosas relacionadas con el culto en Israel y el absoluto orden con el cual se llevó a cabo esto. Los primogénitos habían de ser sustituidos por los levitas como obreros laicos, para decirlo así, en Israel, por un censo, probablemente contando solo lo que había nacido desde el éxodo de Egipto, por un censo de ese tipo. Se reveló que los primogénitos excedían en número a los levitas. Por lo tanto, era necesario rescatar con dinero a los primogénitos que carecían de sustituto levita para el servicio de Dios. Esto es lo que hay detrás de esa costumbre. Hay mucha gente que no lo entiende, pero es muy interesante esto. Entonces las 12 tribus continuaron con la responsabilidad del servicio militar, mientras que los levitas se encargaban de los oficios sagrados, lo cual quiere decir que se encargaron de la adoración oficial del Señor. Ahora, eso nos lleva a esa parte que tiene que ver con los capítulos 5 al 8, donde hablamos de la santificación del campamento y diversas leyes que tienen que ver con ese tiempo.
En primer lugar, nos damos cuenta que la gente impura, que por alguna razón había quedado ceremonialmente impura, había que expulsarlos del campamento. Esta medida era necesaria tanto para mantener la santidad del campamento como la higiene del pueblo. Ambas cosas, aunque el aspecto higiénico en la mayoría de las cosas no era el aspecto primordial, como ya hemos visto cuando estudiamos el libro de Levítico. En cuanto a tema de contaminarse tocando un muerto, Dios quería enseñar a Israel que cuando uno fallece, su espíritu va hacia el Señor, el cuerpo ya no es de valor, sino que es algo que hay que sepultarlo. Por lo tanto, en Israel no se tenía esa costumbre de embalsamar a los muertos como los egipcios lo tenían. Además, la muerte debe recordarse siempre como pena por el pecado. El capítulo 5, de forma interesante, nos da una ley que tiene que ver con los celos. ¿Y qué quiere decir esto? Esta ley sirve tanto de severa advertencia a la mujer propensa a cometer adulterio, como de protección a la mujer inocente en caso de sospechas infundadas por parte de su celoso marido. Todas las circunstancias de esta ceremonia que se describe en el capítulo 5 son las siguientes. En primer lugar, había que colocar la mujer con su rostro hacia el arca. Su cabeza descubierta era señal que estaba desprovista de la protección de su esposo. Entonces, el amargo brebaje puesto en sus manos era el preparatorio para la apelación que hizo directamente a Dios, el solemne conjuro del sacerdote. Todos estaban calculados para realmente impresionar a la persona que tenía que pasar por esa ceremonia. Ahora, la prueba para verificar si la mujer era inocente o no requería un milagro divino. No hay evidencia bíblica que esa ley estuviera en vigencia después del peregrinaje en el desierto. Es una ley que obviamente forma parte de la ceremonia del tabernáculo y por lo tanto queda ya obsoleta en el nuevo pacto y cumplido en las cosas que hizo Cristo en la cruz. El capítulo 6 nos habla del voto de los nazareos. Muy interesante ese tema. Ocupa 21 versículos en ese capítulo 6. La palabra nazareo en hebreo viene de una raíz que significa separado o consagrado, dedicado, y por lo tanto era uno que tomaba el voto, un voto especial delante de Dios y tenía que vivir de una forma particular. Era un voto voluntario que cualquier persona, hombre o mujer, podía hacer para consagrarse a Dios y vivir en mayor santidad delante de Dios. Podía ser por toda la vida, como nos damos cuenta que era en el caso de Juan el Bautista, pero por regla general era por un periodo señalado. Entonces no era algo continuo normalmente. Entonces había 3 requisitos que se mencionan aquí. En primer lugar, una persona que tomaba ese voto tenía que abstenerse de todo fruto de la vid. Quiere decir que no podía tomar bebidas alcohólicas, al igual que el sacerdote cuando oficiaba el nazareo se negaba a sí mismo el uso de las bebidas fuertes a fin de estar en mejor condición para servir a Dios. Además, el fruto de la vid simbolizaba en Israel el gozo natural. Así que el nazareo debería encontrar su gozo
en el Señor. En segundo lugar, una persona que tomó ese voto no podía cortarse el cabello como señal pública de que había tomado un voto. El pelo largo de Sansón simbolizaba que consagraba su fuerza y su virilidad a Dios. En tercer lugar, una persona que tomaba ese juramento, ese voto, no podía tocar cuerpo muerto ni aún el cadáver de la propia familia. O si había un muerto en la propia familia, porque el nazareo era santo para el Señor. Ahora, se imponía por la ley divina un severo castigo cuando se quebrantaba el voto, incluso cuando este quebrantamiento era de forma involuntaria. Bien, luego a partir del versículo 22 al 27 tenemos algo muy bonito que es la bendición sacerdotal. Esa hermosa bendición constituye lo más excelente de la poesía hebraica. Tiene un mensaje oportuno tanto para lo que hacían frente a los enemigos y a las incertidumbres de la vida desértica como para el hombre moderno. Por eso hasta el día de hoy se usa con frecuencia en las doxologías y las liturgias de las iglesias. Muy semejante a la doxología apostólica de 2 de Corintios 13-14, este tiene una triple invocación y las cláusulas son progresivamente más elevadas. Primero se invita a Yahvé a bendecir a su pueblo, luego se suplica a Dios que los guarde de todo mal, de los enemigos, de malas cosechas, de enfermedad, de esterilidad, etc. Y en la segunda invocación se le invita a volver su rostro con agrado y alegría sobre su pueblo y extenderle su favor. Se expresa en hebreo la alegría y la complacencia como, por ejemplo, hacer resplandecer el rostro, y el mal y el temor como empalidecer, como lo tenemos en el Salmo 31:16 o en Proverbios 16:15. Y finalmente se pide que Dios alce su rostro sobre su pueblo en consideración y aprobación y les dé su paz, lo cual quiere decir salud, tranquilidad, paz con Dios y con los hombres. Es muy interesante observar que las expresiones de las tres cláusulas de esa fórmula de la bendición sacerdotal corresponden a las funciones de la Trinidad, del Padre de bendeciros y guardaros, del Hijo de mostraros gracia y del Espíritu Santo de darnos paz. Es muy interesante que esa bendición no prueba la doctrina de la Trinidad, pero la presupone. Ahora, en el capítulo 7 tenemos la ofrenda de los príncipes de Israel. Con sincera devoción al Señor, estos 12 príncipes de las tribus donaron una ofrenda espontánea y muy generosa a Yahvé, y así dando ejemplo a los adinerados de contribuir al sostén y la promoción de su fe. Presentaron esas dádivas durante 12 días. Las ofrendas fueron hechas al ser ungido el altar y al consagrar el tabernáculo y sus enseres, pues viene en la cronología después de Levítico 8, 10 y 11. Consistían en carretas y bueyes para transportar las partes pesadas del tabernáculo, utensilios de metal precioso para el santuario y animales para sacrificar. Las ofrendas de los príncipes
le agradaron al Señor y él mandó a Moisés entregarles a los levitas para el pueblo, para el servicio del tabernáculo. Observamos que la Biblia menciona los detalles de las donaciones y así nos enseña que Dios nota todos los aspectos de nuestras vidas. Finalmente, en el capítulo 8, 5 al 26 se consagran los levitas. Aunque la tribu de Leví fue designada para el servicio divino, el ser levita no era la única condición para entrar en este oficio sagrado. Los levitas tenían que ser apartados para la obra del tabernáculo mediante una ceremonia especial. La consagración de los levitas era mucho más sencilla que la de los sacerdotes. No era necesaria en los lavamientos, ni las unciones, ni la investidura con ropa oficial. Efectuaba la purificación de los levitas ofreciendo sacrificios, siendo rociados con agua mezclada con cenizas de la vaca alazana, y tenían que afeitarse y lavar sus vestidos. El agua pura y la navaja afilada representan el alejamiento de todo lo que impide la dedicación espiritual y señalan la purificación de todo lo que mancha el cuerpo y el espíritu. Sacerdotes imponían las manos sobre los levitas en esa ceremonia de consagración. Los levitas entraban en la profesión en su año 25, probablemente como aprendices, a prueba bajo la vigilancia de los levitas mayores, y a los 30 años eran admitidas al pleno ejercicio de sus deberes. Podemos comparar, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 3 y el capítulo 8, versículo 24. Al alcanzar los 50 años, el levita era eximido de los trabajos rigurosos, pero podía seguir sirviendo en los deberes más fáciles del trabajo. Esto nos lleva al último pasaje que vamos a considerar hoy, que tiene que ver con la Pascua y las trompetas. La celebración de la Pascua en el capítulo 9, 1 al 14 fue la primera celebración de esa fiesta desde el Éxodo y posiblemente la única que se celebró en el desierto. Surgió un problema. Algunos hombres habían tocado un cadáver y estaban impuros ceremonialmente. No se les permitía que celebrasen la Pascua, pero serían cortados de Israel si no la observaban. Entonces, había que resolver ese problema. Y Moisés consultó al Señor y recibió la respuesta. Les será permitido celebrarla un mes después. Y esto nos enseña que cuando hay dos leyes divinas que parece que están en conflicto, el creyente debe de cumplirlas dentro de sus posibilidades y entonces elegir la solución más de acuerdo con el espíritu del Evangelio. Las exigencias de Dios no son ni arbitrarias ni irracionales. Además, las leyes divinas son para el bien del creyente. Las palabras de Cristo se encuentra ese principio. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, como dice nuestro Señor. Finalmente, el capítulo 10, los versículos 1 al 10, hasta donde va a llegar nuestro pasaje de hoy, tenemos las trompetas de plata que servían para varios propósitos. Yo tengo aquí 5. En primer lugar, convocar a la congregación para la reunión delante del tabernáculo. En segundo lugar, reunir a los príncipes de las tribus ante Moisés. Tercer lugar, indicar a las tribus acampadas al este del campamento el momento de ponerse en marcha.
En cuarto lugar, preparar a Israel para la guerra. Y en quinto lugar, para que el Señor recordara a su pueblo durante las fiestas sagradas y los sacrificios de paz y holocaustos. No debemos pensar que Dios los olvidaría, pero ellos nos deberían dar esto por sobreentendido, sino que debían actuar. Esto era una señal para Israel. De igual manera ocurre con la oración. Dios conoce nuestras necesidades, pero igual tenemos que presentárselas. Los sacerdotes tocaban las trompetas indicando que todo el campamento estaba bajo la orden de Dios. Y nos enseña también que Dios quiere que su pueblo trabaje unido para llevar a cabo la obra espiritual. Y finalmente es de notar que la segunda venida de Cristo será acompañada del sonido de trompetas. Ellos indican que la iglesia ha de partir en el éxodo más impresionante de toda la historia. Pues esto ha sido esa parte del libro de Números que queríamos considerar hoy en esa lección número 20. Y en la siguiente lección número 21 vamos a seguir adelante con este libro fascinante y va a ser un gusto poder aprender más cosas de este libro que no siempre recibe tanta atención como debía.